Este episodio cuenta con el apoyo de QLab, la herramienta profesional para crear y controlar sonido, vídeo e iluminación en el escenario. Gracias a Figure 53 por acompañarnos en este viaje creativo. En este programa nos acompaña Benigno Moreno, diseñador de sonido. Nacido en Calamonte, al lado de Mérida, formado en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones por la Universidad de Extremadura, máster en postproducción de audio en la Universidad Politécnica de Valencia, amplía su formación en Göttingen, Alemania y Seúl, Corea del Sur. Además, se forma como técnico superior de sonido en el Centro de Tecnología del Espectáculo INAEM. En los últimos años ha firmado diseños de sonido para directoras y directores como Lucía Carballal, Sergio Pérez Mencheta, Laura Garmo o Rafa Castejón. Actualmente impulsa la creación de la Asociación de Diseño de Sonido para visibilizar esta disciplina como un elemento esencial en la creación de una obra teatral. Muchas gracias, Beni, por compartir este espacio de tiempo con nosotras. Gracias a ti, Mariana. Beni, ¿por qué teatro? ¿Por qué teatro? Pues creo que teatro porque está vivo. Porque está vivo. Y con esto me refiero a que cuando estudié el máster de postproducción de audio, estaba enfocado a audiovisuales, a cine, sobre todo a cine, cortometraje, cine y demás. Entonces, claro, yo recuerdo que pasaba muchas horas delante de un ordenador, hacía unos diseños de sonido como súper chulos, me encantaban, tal, y me desprendía del proyecto. No sabía, eso si se ponía en un cine o en alguna sala o algo, digo, vale, pero yo no voy a estar ahí o no sé cómo se va a respirar eso. Y cuando pensé en que eso se podía conectar o qué pasaría si eso se conectara con el teatro, lo que a mí me gustaba hacer, que era toda esa composición sonora, creación de efectos y demás, de repente dije, uy, de repente esto está vivo, el teatro está vivo. Entonces, ver también, o sea, sentarme en un patio de butacas y ver ahí a un elenco que está haciendo cosas, hablando, interactuando, es algo que me parece bellísimo, el ver algo vivo encima de un escenario, ¿no? Creo que por eso, porque está vivo. Naciste en Calamonte, Ujú. junto a Mérida. ¿Qué sonidos recuerdas de tu infancia y qué paisajes acústicos marcaron tu memoria? Calamonte es un pueblo pequeñito que prácticamente, o sea, mucha gente se dedica a la agricultura. Entonces, lo que yo recuerdo en el patio de mi casa, casa de mis padres, un gallo. El gallo de la vecina, que eran como dos casas más allá, se escuchaba y se veía el gallo además. Entonces yo recuerdo ese gallo cantando por las mañanas. Pero es que cuando me iba a dormir a casa de mis abuelos, que eran varias calles eh, más allá, también sonaba otro gallo. Entonces recuerdo mucho el sonido del gallo por las mañanas, como despertando el día, ¿no? También mucho pajarillo. Cuando era pequeño recuerdo que nos íbamos como al campo pues, con las bicicletas, los amigos y demás. Y recuerdo mucho pajarillo en el campo. Mucho jilguero, mucho verderón, mucho... Que claro, aquí en Madrid al final o sea, no se escucha tanto eso, ¿no? Pero sí el sonido un poco de la naturaleza o de los pájaros en concreto. El gallo, los jilgueros y demás. Sí, un poco eso. ¿Y tú recuerdas el primer espectáculo o la obra de teatro que viste? No recuerdo la primera, de hecho en mi pueblo o sea, no hay nada de teatro, hay algo en la Casa de la Cultura, se hacen algunas actividades de teatro, pero no hay mucha actividad de teatro. Pero sí está al lado de mi pueblo el Festival de Teatro Clásico de Mérida, en ese teatro romano impresionante. Entonces no recuerdo la primera obra que vi, pero sí recuerdo o sea, una obra que a mí me fascinó. De hecho no era teatro como tal, era danza. Y era la Compañía Nacional de Danza con la pieza Rassemblement de Nacho Duato, que dirigía Nacho Duato y la pieza es de Nacho Duato también, la coreografía.
yo en ese momento estaba trabajando como auxiliar de sonido en el Festival de Mérida y recuerdo un ensayo, uno de los primeros ensayos, que no había público ni nada, o sea, estaba el teatro vacío ensayando. Yo recuerdo sentarme allí en el patio de butacas, ver ese espectáculo con esa música que tiene el espectáculo Rassemblement, que es de Toto Vicente, que es de Haití, si no recuerdo mal, y yo me quedé fascinado con eso. Dije, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando encima de un escenario? O sea, me impactó muchísimo eso, esa obra. Rassemblement de Nacho Dubato, por la Compañía Nacional de Danza, allá por, no sé, 2010, 2011 o algo así. De Extremadura a Göttingen, de Alemania a Corea del Sur. Has vivido y trabajado en contextos muy diferentes. ¿Cómo te transformaron esas experiencias internacionales, esa diversidad sonora, en tu manera de escuchar y de crear? Mm, el haber vivido como en diferentes sitios, diferentes eh, países, diferentes incluso continentes, ¿no? Es como vivir en diferentes mundos. O sea, me causó, o sea, me llamó mucho la atención el cambiar de un mundo como Cáceres, que es donde estudié la carrera, irme a Göttingen, Alemania. De repente, claro, es como otro mundo diferente, ¿no? Y de repente hay muchas cosas que dices, que esto aquí se hace de otra manera, o que esto se hace aquí. Yo no tenía esa experiencia de que eso se pudiera hacer, ¿no? Entonces, pues todo eso enriquece mucho y también, o sea, el enriquecimiento más gordo o el impacto más gordo a nivel positivo que recuerdo es cuando llegué a Seúl, que es una ciudad enorme, muy diferente a lo que sería un Madrid o un Barcelona o incluso un París o un Londres. O sea, es muy grande, pero muy diferente a lo que conocemos aquí en Europa, digamos, ¿no? Diferentes formas de relacionarse, la sociedad, el día a día, o sea, no existe, por ejemplo, un bar como tal, donde aquí vamos, nos pedimos un botellín, nos tomamos una cerveza con un amigo, una amiga. Eso no existe como tal. Ahora ya cada vez más porque se está todo un poco eh, occidentalizando, ¿no? Pero no existe ese concepto. Existe el tomarse cerveza, pero de otra manera y de otra forma con tus conocidos, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño ejemplo como para visualizar que es un mundo diferente. Entonces, claro, de repente es como que te hace, eh, si normalmente tenemos como una experiencia, una perspectiva de esta manera, el vivir otro mundo, de repente esa perspectiva ya no sé si se amplía, pero al menos se modifica o te abre un poco más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso a nivel, o sea, a nivel profesional, pero también a nivel vital, enriquece mucho, ¿no? Creo que facilita, o a mí por lo menos me ha facilitado que sea capaz a lo mejor de escuchar más o de escuchar más atentamente, porque la otra persona me está contando algo eh, que no es un porque sí, ¿no? No sé, creo que el escuchar, el entender a la otra persona, creo que eso me lo ha aportado mucho el vivir en diferentes entornos, ¿no? Y a nivel profesional, pues claro, creo que ayuda mucho también. Y luego siempre pensamos que el sentido de la vista, ¿no? De, ay, cuántas imágenes cuando viajas y tal. Pero para ti, que es ya tu profesión o tu Ujú, oficio, ¿cómo te alimenta también esa explosión de sonidos diferentes en tantos sitios, ujú, ¿no? Sonidos o silencios ujú. también. Sí, es curioso esto, porque cuando estuve en Seúl, estuve por una beca de la Universidad Politécnica de Valencia, con la que me fui a hacer mi proyecto final del máster. Entonces lo que hice allí fue un mapa sonoro de Seúl. Entonces yo me iba grabando con una grabadora, cogía el metro y un mapa y me iba grabando en diferentes sitios de la ciudad y esas grabaciones las ponía en un mapa, en una página web con unas coordenadas. Entonces de repente abrías la página web y había un montón de puntitos donde pinchar y escuchar el sonido que había ahí en ese sitio. Entonces de repente ese proyecto para mí se convirtió como en el álbum de fotos que tienes cuando haces un Mm. viaje o algo. Pues para mí era el álbum sonoro. Y realmente
recordaba lo que pasaba en esos momentos. Ahora ya me cuesta un poco más porque ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero yo recuerdo que estuve mucho tiempo, meses, años incluso, volviendo a ese álbum sonoro y rememorando los sonidos, o sea, no los sonidos, sino a través de los sonidos, rememoraba lo que estaba pasando en ese momento, incluso cómo me sentía en ese momento, cómo estaba, que si había algo que me asustaba por alguna calle en la que estuviera, o algo que me sorprendiera mucho, o algo que me riera. De repente era como sí, un álbum sonoro. Me recordó una película, también una cartografía poética, la del cartero y el poeta, Ujú. de Pablo Neruda, Ajá, que el personaje del poeta le regala, del cartero le regala al poeta todos esos sonidos de su tierra, qué bueno. grabando, hermoso. Ujú. Hablando sobre esa cartografía, eh, ¿qué te enseñó sobre la escucha y sobre la relación entre sonido, espacio, cultura, hablando de Ujú. Seúl? Pues el proyecto o sea, este proyecto en concreto, City Field Recordings Project se llama, me aportó mucho pues eso, a escuchar, ¿no? De repente a estar mucho tiempo en silencio con una grabadora, unos auriculares puestos, escuchando lo que pasara. Entonces, me gustó mucho como saborear todos esos detalles sonoros que de repente si prestas atención hay una riqueza. Estamos rodeados de sonido. Entonces de repente hay una riqueza sonora muy chula, ¿no? Entonces también un poco con un libro que fue un poco referente durante ese proyecto también de Murray Saffer, The Soundscape se llama. Murray Saffer habla de, pues eso, ¿no? De cómo cada época, bueno, cómo cada cultura tiene unos tipos de sonido, cada época tiene unos tipos de sonido, cada tipo de ciudad o de cultura tiene unos tipos de sonido. El sonido que prevalece en cada época es un poco quién tiene más poder en ese momento, ¿no? Pues hace unos años era raro el pueblo o la ciudad donde no sonaban las campanas de la iglesia. Entonces, porque eso te decía que la iglesia era un poco quien mandaba en una sociedad. A día de hoy ya no pasa eso tanto. Por ejemplo, en un Madrid lo que más suena son las sirenas, ¿no? Entonces, de repente te posiciona y te da información de quién tiene el poder en ese momento, ¿no? Se habla del concepto de la ecología acústica. Ujú. Sí, un concepto muy chulo y también, claro, que o sea, hay sonidos, por ejemplo. O sea, vivimos en entornos metidos como en contaminación acústica. Mm. O sea, vivimos en una ciudad como Madrid o en cualquier gran ciudad, hay una contaminación acústica brutal, impresionante. Entonces, claro, Murray Saffer ya en los años 70, 80 levantó la mano y dijo, oye, esto está pasando. Entonces, bueno, es peculiar esto, porque de repente vivimos inmersos en eso, en toda esa polución acústica, que a lo mejor lo que nos pasa también es que nos incapacita el que podamos escuchar más detalles, porque estamos tan saturados, ¿no? Que decimos, uff, yo lo que quiero es llegar a casa y taparme los oídos, ¿no? Entonces quizás eso nos incapacita al realmente disfrutar de los sonidos o apreciarlos, ¿no? Y también hay un concepto que utiliza, porque ese concepto lo desarrolló Murray Saffer, ecología acústica, y a mí hay algo que leí en su libro que me dejó como, eh, no sé, me sorprendió mucho, que hablaba de que había sonidos extintos, o sea, sonidos que se habían extinguido. Y a mí eso me dije, hostia, qué curioso esto, ¿no? Sí, Al igual que hay animales que se han sí, estaba extinguido, pensando en eso. claro, esos animales, muchos de esos animales, o todos, generaban un sonido, un canto, un grito, un aleteo. Y de repente, con esa extinción de ese animal también se ha extinguido sonidos, ¿no? O también el experimentar el sonido de la naturaleza cada vez nos cuesta más. Porque incluso si vas al campo, o sea, a mí me pasa que cuando voy al pueblo, sobre todo, digo, me voy al campo, ¿no? Y escuchas pajarillos y demás, ha decaído mucho el nivel
de animales y demás, pero también escuchas de fondo el ruido de la autovía que está cerca o el ruido de algún coche o el ruido. Entonces, bueno, es como que la ecología acústica, en general, como la ecología, es algo que está ahí como levantando siempre la mano de, oye, seamos conscientes, ¿no? De que estamos contaminando o que tenemos esto contaminado. Bueno, aplica conciencia, yo creo, Mm. acústica, ¿no? La psicoacústica, La psicoacústica. la forma en que percibimos el sonido y lo transformamos en emoción, está muy presente en tu trabajo. Ujú. ¿Cómo influye en tus decisiones al diseñar un paisaje sonoro teatral? Es buena, o sea, la psicoacústica a mí es una ciencia que me fascina. Es como, o sea, ya no solo el componer sonido, generar atmósferas, efectos y demás, sino el cómo el ser humano va a interpretar eso y el cómo le voy a entregar sonidos al público, de qué manera se lo voy a entregar para que el público lo recoja de la manera que yo intento que lo recoja, ¿no? Entonces, claro, entender un poco la psicoacústica o el cómo funciona nuestro sistema auditivo y cómo el cerebro interpreta esos sonidos, pues al final es algo súper interesante a la hora de crear, de componer y de hacer diseños de sonido también. Influye mucho posiciones de altavoces, tratamiento del sonido que se va a emitir por ese altavoz, dónde se posiciona ese altavoz para que llegue de una manera el sonido, llegue de otra al público. Entonces tengo siempre la psicoacústica ahí en mente, es algo que está ahí como muy presente a la hora de crear y de diseñar. Seth Kim Cohen, Ujú, autor de In the Blink of an Ear, ujú, dice que el arte sonoro debe entenderse como un arte conceptual que interactúa con lo político, lo social, lo filosófico. ¿Cómo la aplicas a la hora de desarrollar ideas de dramaturgia sonora y la conceptualización de los elementos sonoros? ujú. Sí, un libro súper chulo, súper potente, el de Skin Cohen. Eh, sobre todo cuando viví en Corea, me relacioné mucho por el sitio donde estudié en la Universidad de Seúl, en la Hanyang University. Me relacioné mucho o empecé a aprender mucho del arte sonoro, la música electroacústica y demás. Y, y un poco en el mismo hilo, Skin Cohen habla del arte sonoro como un arte que va un poco más allá incluso de lo sonoro, ¿no? Sino que va, o sea, que va también a qué significa un sonido, cómo lo contextualizamos políticamente, socialmente, psicológicamente, ¿no? Entonces, claro, a la hora de trabajar haciendo un diseño de sonido, pues o sea, es mucho pensamiento y mucha reflexión sobre, vale, este sonido que queremos introducir aquí, ¿qué nos está contando? ¿Qué está hablando, no? Esto ya lo decía un profe del máster de postproducción de audio, que decía, todo tiene un porqué en una película, ¿no? No existe ese cuadro que está ahí en una casa a la que tú entras, está ahí por algo. Quizás es puramente estético, pero ya es algo, ¿no? Entonces, un poco a mí me gusta reflexionar sobre eso a la hora de introducir sonidos en una obra de teatro, ¿no? Porque sí, o sea, se puede introducir sonido de, vale, queremos representar un día lluvioso, ¿vale? Pues generamos lluvia, ¿vale? Pero ¿de qué manera queremos generar esa lluvia? Esa lluvia está siendo simbólica también, está representando Una la emoción del emoción de personaje. un personaje o está representando la emoción de una disputa o esa lluvia es intensa, es fina, está cayendo en un exterior, está cayendo en un interior, eh, Avisa algo. avisa algo, está previendo algo. Entonces, claro, todo eso al final estás pensando en un contexto, ¿no? El contexto de la dramaturgia de la obra y cómo la dramaturgia sonora va a aportar en eso, ¿no? Y va a jugar con la dramaturgia de la obra a construir esa obra, ¿no? Siempre, obviamente, desde la mirada de dirección y acordando con dirección dónde quiere llevar la obra, ¿no? Entonces, sí, a mí me gusta trabajar el sonido desde, o sea, obviamente hay que crear y hay que construir y hay que, que poner audios en una obra,
pero me gusta mucho pensar el por qué, el cómo, o sea, el qué significa esto, ¿no? Porque de alguna manera es el aporte también a las artes escénicas, el diseño de Claro, sonido, ¿no? claro. Sí, el diseño de sonido es eso, no es simplemente, es verdad que a día de hoy todavía hay un poco de confusión, ¿no? Bueno, ponme unos perritos ladrando, o ponme una puerta que se cierra, como que las acotaciones que tiene el texto, ¿no? Suena una puerta, vale, pues ponemos una puerta que suena. Suena un perro ladrando lejano, o sea, eso lo podemos hacer y Ujú. sabemos hacerlo. Pero yo creo que el diseño de sonido a día de hoy ya como que estamos en otra fase de madurez, digamos, y que es otra línea argumental más, es otro elemento con el que podemos trabajar para aportar a la obra, ¿no? Al igual que la escenografía, puedes hacer una escenografía realista, costumbrista, porque la dirección lo pide así, o puedes hacer una escenografía surrealista o conceptual o simbólica, al igual que la iluminación, al igual que el vestuario, ¿no? Pues el sonido también juega en esa liga. O sea, no es solamente ponme un perrito ladrando porque lo pide la acotación del texto, sino que juega en la liga de qué queremos hacer con esta obra en conjunto, ¿no? Y hablando de los conceptos, Ujú, eh, ¿qué diferencia hay entre composición o creación sonora con espacio sonoro? ujú. Buena pregunta. El, para mí lo que se hace a día de hoy, o sea, en muchas fichas artísticas, me gusta mucho mirar las fichas artísticas de las obras que se hacen en Madrid, sobre todo, porque al final es donde vivo y donde trabajo, ¿no? Y me gusta ver cuántas veces pone espacio sonoro, cuántas veces pone sonido, cuántas veces pone, cuántas o quiénes están detrás Mm. de ese nombre, ¿no? Espacio sonoro, diseño de O sonido, música a veces. sonido, música, composición musical. Entonces, eh, la composición musical creo que está claro lo que es, ¿no? Es componer música para una obra de teatro con todo lo que eso conlleva, ¿no? A nivel, pues igual, dramaturgia, significado. Esta melodía, pues se le da esta melodía es el leitmotiv de este personaje o el leitmotiv de otro personaje. O sea, como que está claro que es la composición musical, ¿no? La música. Después está este término que para mí es un poco ambiguo y un poco peliagudo, que es espacio sonoro, que yo entiendo que se ha convertido en algo que para mí sería composición sonora. Porque lo que entiendo cuando voy a ver una obra de teatro en la que escucho composiciones sonoras y, y veo que alguien ha hecho la composición sonora, veo que pone espacio sonoro, pero realmente para mí es una composición sonora. Creo que el término espacio sonoro es un espacio, o sea, es un término erróneo. Mm. Es un término, de hecho, que yo diría que se debería extinguir el concepto espacio sonoro en el teatro y Ujú. deberíamos usar composición sonora porque al igual que un compositor musical hace una composición musical que está relacionando pues eso, el leitmotiv para un personaje, el leitmotiv para otro personaje, la composición sonora trabaja de la misma manera que la composición musical. Entonces creo que es más correcto llamar a lo que a día de hoy se le llama espacio sonoro, llamarlo composición sonora. ¿Por qué digo esto? Porque también espacio sonoro es un término que ya menciona Murray Schafer en su libro The Soundscape. El espacio sonoro es el espacio acústico que ocupa un sonido antes de extinguirse. Entonces, eso no tiene nada que ver con lo que se entiende por espacio sonoro en teatro. Se ha dado ese término, no entiendo muy bien por qué, cuándo se ha acuñado, pero se le ha dado ese término. Entonces, para mí es composición musical, lo tenemos claro, composición sonora. Hay músicos que también hacen composición sonora porque también hacen efectos, atmósferas, ambientes. Y ahí es donde entra la figura del diseño de sonido también. Que el diseño de sonido puede hacer composición sonora, porque puede hacer efectos, atmósferas y demás. En algún momento podría hacer música, hay diseñadores de sonido que también hacen música, pero bueno, por lo general se hace composición sonora. Y también el diseñador de sonido, o la persona que haga el diseño de sonido, va a tener en cuenta
qué microfonía se va a utilizar, cómo se va a utilizar esa microfonía, ese tratamiento de esas voces, ese procesado de esas voces, esa distribución de todas esas señales de audio, de atmósfera, de micrófonos, en los audios que le entregue, la música que le entregue el músico, el diseñador de sonido es el encargado de que eso suene, de cómo va a sonar, cómo se distribuyen los altavoces en un teatro, qué tratamiento se le va a dar a esos altavoces. Entonces, creo que es importante diferenciar composición musical, composición sonora y diseño de sonido. Que, insisto, el diseño de sonido muchas veces implica también composición sonora. Procesos de creación. ¿Cómo construyes tu dramaturgia sonora? ¿Empiezas por el texto, por una atmósfera, por un ritmo emocional? ¿Cómo la estructuras? Pues no sé si tengo una manera concreta, pero reflexionando un poco ahora mismo sobre cómo cómo arranco un proyecto, creo que lo primero el texto. O sea, me gusta, una vez recibo el texto, me gusta meterme en mi estudio, cerrar la puerta, apagar el móvil y sentarme a leer el texto en completo. O sea, sin pensar en sonidos, sin pensar en nada. Simplemente leerlo y ver a dónde me lleva ese texto. Qué me mueve, me emociona, no me emociona, a dónde me lleva, ¿no? Eso es un poco, así es como suelo arrancar los proyectos. Después no, intento en la medida de lo posible sentarme con la directora o el director para entender dónde quiere llevar ella o él el proyecto, dónde quiere llevar ella o él esa obra teatral, ¿no? Porque una cosa es el texto con sus acotaciones y otra cosa es lo que la directora o director quiere hacer con eso. Entonces, una vez o aunque sea unos mensajes de, pues quiero llevarlo por aquí o por allá, porque a lo mejor el texto me ha llegado 9 meses antes del estreno. Entonces dice, bueno, no nos vamos a reunir ahora, nos reuniremos más adelante. Digo, vale, pero suéltame una frase, ¿no? De por dónde quieres llevar esto. No, pues esto va a ser conceptual. Pum. Entonces suelo volver al texto, pero ya como con otra mirada, con una mirada del input que he tenido de dirección. Y entonces un poco por ahí. Y después ya, si hay cosas concretas que dirección me dice, pues sí, voy a utilizar todas las acotaciones del texto, todas las acotaciones sonoras que haya. Pues ya empiezo a recopilar sonidos que pueda haber en las acotaciones. Según la obra que sea, si el texto está hablando de que están en un puerto, yo me voy ya recopilando sonidos de olas, de mar, de barcos, todo eso lo voy recopilando. Y ya pues me gustan mucho también las primeras lecturas con el elenco, porque me gusta mucho escuchar las voces, cómo respiran esas voces, cómo son sus sonoridades, sus tonos. Eso como que me da mucha información también. No es una información creo que pueda escribir, ni siquiera escribo, pero es como una sensación de suena así, ¿no? Sus voces suenan así. Y también creo que son clave los primeros ensayos. Me gusta ir a los primeros ensayos para ver cómo dirección está empezando a montar eso. Y una vez veo cómo está empezando a montar eso, digo, vale, vamos a probar por aquí. Y después ya pues la búsqueda. Ahora, por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo con Laura Garmo, El Desconocido, que se estrena ahora en breve en la Sala Margarita Sirgu del Español, pues igual ahí, o sea, nos reunimos, hablamos de cómo enfocar la obra, cómo enfocar el sonido, el diseño de sonido. Ella me dio algunas pautas, algunas referencias y yo a partir de ahí empiezo a trabajar. Le voy mostrando cosas, me va diciendo no tanto por ahí, vale, pues por ahí no es, entonces vamos virando un poquito, ella me da input de no tanto por aquí, llévalo más por allí, más por este tal, vale, a ver qué tal esto, esto mejor, sí, vale, vamos encontrando el código sonoro. Entonces el código sonoro, que lo hablaba con una amiga que es diseñadora de sonido también, la búsqueda del código sonoro, ¿no? Igual que la búsqueda del código de iluminación o la búsqueda del código de escenografía. ¿Cómo vamos a presentar nuestro trabajo en la obra, ¿no? ¿Cómo va a sonar la obra? No me va, o sea,
a mí me gusta mucho que los sonidos, lo que vaya a sonar en una obra o cómo se vayan a tratar las voces, todo tenga como una uniformidad, todo esté dentro como de una misma estética. Y para mí eso es el código sonoro que voy a trabajar, con el que voy a trabajar en una obra, ¿no? Y si cuanto antes lo defina con la directora y acordemos de, si va por ahí, antes vamos a poder desarrollar más cosas también. Entonces un poco va por ahí. Y luego ese diálogo lo enfocas, bueno, muchas veces te ha pasado con o Laura o con Lucía o con Sergio que has repetido, o sea, trabajas más Sí, veces, sí, entonces sí. creo que ese diálogo ya lo tienes. Sí, eso sí. Claro, también es peculiar porque eh, fui una vez a una charla de Sandra Vicente, que es diseñadora de sonido, cuando yo estaba estudiando en el Centro de Tecnología del Espectáculo, que nos contaba cómo era su proceso de creación, ¿no? Mm, Cuando terminó su presentación dijo, vale, esta es la teoría. Ahora cada dirección es diferente. claro. Entonces hay una dirección que tiene las cosas como súper claras y súper concretas, entonces tú lo tienes claro y lo tienes concreto. Hay otra dirección que es más abierto, de repente no tiene las cosas concretas, quiere ir viendo cómo se va generando el proyecto e ir viendo lo que va necesitando o que tú le puedas aportar a ver si eso le facilita. Hay otras direcciones que simplemente tú llegas y empiezas a aportar. Si va encajando bien, si no va encajando, no, esto no encaja. Entonces es un poco también desarrollar como una empatía, digamos, con dirección, de entender qué quiere para, al final es su proyecto, ¿no? La persona de dirección es su proyecto, es lo que quiere montar y quiere montarlo de una manera concreta, ¿no? Entonces, pues tú estás ahí para apoyar eso, de alguna manera, Mm. de la manera que mejor puedas, ¿no? Entonces sí, como intentar entender los tiempos, la forma de trabajar y la forma de escuchar también de la persona de dirección. Y Beni, ¿cómo te relacionas con las herramientas? Por ejemplo, QLab, ¿qué Ujú. lugar ocupa en tu trabajo? QLab es mi herramienta base, digamos. De hecho, trabajo mucho con QLab, o sea, desde el inicio, cuando ya estamos empezando cuando estoy empezando a construir ya el diseño. Una cosa que suelo hacer es arrancar QLab, arrancar un proyecto nuevo, con mis plantillas que ya tengo como mis atajos hechos, mis cosas ya como predefinidas. Y arranco poniendo las escenas en el QLab. O sea, simplemente marcando las escenas, como estructurando el QLab de, vale, escena 1, escena 2, escena 3, escena... Entonces ya lo tengo estructurado. Y ahora ya cuando vaya introduciendo sonido, pues ya voy introduciéndolo ahí. Pero como que como que mi esquema, en vez de ser, también me hago mucho esquema en papel, para Ujú. pensar, para darle vueltas, para reflexionar sobre recorridos de sonido, de dramaturgia sonora y demás, pero como la estructura el esqueleto de lo que al final va a ser el contenido sonoro, la composición sonora, eh, lo hago en QLab. Entonces, a partir de QLab ya voy estructurando, voy viendo lo que, digamos, la estructura de la obra. Y también hago muchas pruebas en QLab. Eh, también trabajo mucho con otros software de creación, de composición y demás, pero QLab me resulta una herramienta como muy ágil para probar cosas, porque en vez de generar en otro software unos sonidos como súper complejos, con muchas capas, exportarlo y tener un único audio que cargo en QLab, lo que hago es que hago eso, pero en QLab. Entonces tengo más facilidad para tener diferentes capas, trabajarlas de manera diferente, probarlas en ensayo y si algo no me funciona, probar a quitar alguna capa o a introducir alguna otra o a subir el volumen de una o de otra. Entonces, como que QLab es la herramienta con la que trabajo, digamos, a diario en los proyectos. Y luego pedimos a creadoras o creadores que han venido Ajá. al podcast de otras disciplinas Ujú, sobre su relación con el diseño de sonido. Por ujú. ejemplo, a Pilar o a Picasso, a Chamizo, a Mónica, a Lupe. ¿Cómo dialoga tu trabajo con esas disciplinas y particularmente con iluminación? Ujú.
Pues a mí me gusta mucho entender también cómo la persona que hace la iluminación, qué ideas tiene, ¿no? Cómo va a iluminar la obra, cómo va a iluminar la escenografía, el elenco, qué estética va a tener, ¿no? Eso a mí como que me aporta mucho a la hora también de saber si el código sonoro que yo estoy desarrollando tiene sonido y tiene coherencia con la iluminación, ¿no? Y después, de una forma más operativa, después también, eh, pues siempre, claro, trabajo mucho con Pilar, que es excelente diseñadora de iluminación, aparte de ser mi pareja. Y me gusta mucho como Temporada 1. que ya fue entrevistada. Me gusta mucho esa comunión de planos, comunión de ver cómo podemos hacer que trabajar por esa limpieza y esa coherencia por ejemplo, en el proyecto que hicimos con Lucía Carballal en el Valle Inclán, ahora a principios de año, los nuestros, era un espacio a 3 bandas. Entonces, claro, hubo mucha coordinación ahí para que el cielo del teatro, que está plagada de focos y de altavoces, eso estuviera limpio y no se hicieran sombras, pero que también la cobertura sonora fuera idónea, fuera coherente, que los focos también tuvieran su espacio para poder iluminar bien. Entonces, ese trabajo con iluminación, como de ponernos de acuerdo y coordinar elementos que están al final en el cielo de los teatros, pues es súper chulo. Y también, claro, lo que están creando, ¿no? Lo que están creando, la estética con la que están trabajando, a mí me aporta muchísimo también. Y, y hay algo que hacemos también mucho Pilar y yo, nos gusta hacer cuando trabajamos en proyectos juntos, que es todo el tema de las sincronizaciones. Esto es algo como un aspecto muy técnico también, ¿no? Pero nos gusta sentarnos y decir, oye, pues este sonido que tú has metido aquí de un chimpún, ¿y si lo sincronizamos para que justo aparezca la luz en el mismo instante? Ah, vale. Pues ya volvemos a QLab y ponemos ahí unos códigos y unas cositas para que cuando se ejecuta el sonido se ejecute la luz también. Entonces de repente se crean unos sincronismos a los que en teatro no estamos tan habituados, que en cine sí, en cine mucho, en cine suena una bomba o tal y vemos todo, escuchamos todo, ¿no? En teatro no estamos tan habituados y de repente cuando aparecen esas cosas en teatro, claro, gustan mucho, ¿no? Porque esas Claro. sincronicidades en teatro es como, wow, qué chulo, ¿no? Y entonces, bueno, es algo que trabajamos mucho y nos gusta desarrollar. Hablábamos de los elementos, los focos, los altavoces. Has diseñado para espacios muy distintos, desde el Teatro de la Comedia, Valle Inclán, Nave 11 del Matadero, Canal también. ¿Cómo cambia tu enfoque según el tamaño, la acústica, la distancia con el público y también lo que hablábamos, la dotación, las características Ujú. de los altavoces, por ejemplo? Pues eso es uno de los puntos clave, digamos, del diseño de sonido, el entender con qué equipamiento vas a trabajar o puedes trabajar y con qué espacio vas a trabajar. No es lo mismo, como bien dice, la nave de Matadero, la nave 10, que es como panorámica, que trabajar en el Teatro de la Comedia, que es una teatral italiana, o trabajar en un proyecto a 3 bandas, como el que hablábamos de Lucía Carballal en el Valle Teatro Valle Inclán. Inclán. Son enfoques totalmente diferentes, pero para mí súper chulos. El poder abordar que cada proyecto tenga su peculiaridad de lo que se llama diseño de sistema de sonido, ¿no? ¿Cómo voy a colocar altavoces? ¿Cómo voy a enviarle a cada altavoz su señal concreta para que la sensación de procedencia del sonido es de allí y no del altavoz? O sea, hay un poco, lo de la sensación de procedencia es algo muy relacionado con la psicoacústica. Es cómo el cerebro detecta que el sonido viene de allí y no de allí. Entonces, claro, a mí me gusta mucho trabajar con eso de la sensación de procedencia, el tratamiento de las voces del elenco, por ejemplo, pues para que eh, la obra de Lucía Carballal, por ejemplo, que hicimos los nuestros, que hicimos en el CDN, en el Teatro Valle Inclán, es un espacio a 3 bandas y el elenco se va moviendo. Sí. Entonces, claro, ahí era como, ¿cómo hago
para que cuando el elenco se vaya moviendo, yo detecte, o sea, el público primero piense que no hay micrófono, porque era una idea que teníamos con Lucía Carballal, que queríamos algo como muy naturalista, que no se notara amplificado. Entonces, que no se notara que es amplificado, no es fácil hacerlo, lleva un trabajo detrás impresionante. Entonces, claro, cómo distribuyes los altavoces y cómo las voces de los elencos las tratas en las mesas de sonido, en los procesadores y demás, para que cuando el elenco se va moviendo, su voz también se desplace en los altavoces. Entonces, claro, todo ese tratamiento de voces, toda esa disposición de altavoces, eso es algo que a mí me parece súper chulo. Y claro, cada proyecto es diferente. Por ejemplo, ahora en la Sala Margarita Sirgu de Teatro Español es otro enfoque totalmente diferente. Y eso es una de las partes más chulas, yo creo, del diseño de sonido, ¿no? Y que más aporta un diseño de sonido. Cómo distribuyes señales de sonido y cómo distribuyes altavoces para que el sonido sea como lo que quieres que sea, ¿no? Que es muy técnico, pero a la vez es como un juego, ¿no? Sí, total, total, Muy es un juego. artístico, ¿no? Eh, ¿Qué valor tiene el silencio en tu trabajo? Wow. El silencio es algo muy valioso, por un lado, algo que da mucho miedo también. En teatro da mucho miedo el silencio. A mí me da esa sensación que cuando hay un silencio genera un miedo, una tensión brutal y a lo mejor es un silencio de 2 segundos, que no es nada. Entonces, no sé, es un elemento con el que me gusta mucho trabajar y que respeto muchísimo. Respeto muchísimo y me gusta mucho algo de lo que habla también John Cage en su libro, en el libro Silencio, generar silencio, ¿no? Entonces, para generar silencio, ¿cómo generas algún tipo de contenido sonoro para que en cierto momento ese silencio que se genera al quitar ese contenido pese tantísimo que la frase que se diga sea una bomba? Entonces, ese tipo de cosas a mí me parece súper chula y el silencio es un elemento con el que se pueden generar cosas muy espectaculares. Y bueno, retomando un poco lo del diseño de sonido, me gustaría también, que creo que lo hablamos antes, eh, que el diseño de sonido para mí es la persona que se encarga del total de cómo suena una obra, no solamente de contenido musical o contenido sonoro, sino de cómo va a sonar una obra. Para mí eso es la definición como clave del diseño de sonido. La persona responsable de cómo suena una obra en su totalidad. Ya sea haya un músico que aporte música, haya un compositor sonoro que aporte sonidos, haya micrófonos, no haya. La persona responsable de cómo suena una obra, esa es la persona que hace el diseño de sonido. Y Beni, ¿qué sonido te gustaría encontrar? ¿Uno que no exista? ¿Uno que esté por descubrir? Curioso esto. Claro, al final, al día a día trabajo, o sea, escuchando muchísimos sonidos, ¿no? Tanto a la hora de trabajar como en la calle, paseando, viajando. Al final soy muy consciente de lo que suena, ¿no? ¿Qué sonido me gustaría encontrar? No lo sé, me fascinan mucho las capacidades que hay a día de hoy de generar sonidos como súper chulos con software, con herramientas y demás, ¿no? Pero también me fascina mucho como los sonidos de, de errores, digamos. En la obra, por ejemplo, que hemos hecho con Elisa Forcano, Zorra Dorada, eh, realmente el contenido sonoro, la composición sonora está hecha a partir de realimentación eléctrica de una mesa de sonido analógica viejita. Es decir, que estoy generando ruido, algo erróneo, para generar algo bello también, o para aportar a una obra de teatro, ¿no? Porque ese sonido generado de una realimentación, de un ruido interno, se, como que se hace un match totalmente con lo que la obra quiere contar también.
¿no? Que es sacar toda esa rabia interna hacia afuera y gritar. Entonces, de repente, generar ese tipo de conexiones o encontrar ese tipo de conexiones con sonidos hechos a mano de alguna manera, porque no hay un ordenador que le deja un botón y te haga un sonido maravilloso, que muy bien que lo haya también a día de hoy, de hecho yo lo utilizo muchísimo, pero el poder generar sonidos de ruidos, de errores y demás, es algo que me gusta mucho. Y también me gustan mucho los sonidos de los pájaros. Me parece algo bellísimo. Me gusta mucho escuchar pájaros. De hecho, en muchas obras de teatro meto pájaros siempre que puedo, porque me gusta, o sea, si tiene sentido, si tiene coherencia y si está contando algo, ¿no? Por ejemplo, en Zorra Dorada ahí suena un petirrojo, porque es como el símbolo de la paz, el símbolo de la libertad, de la tranquilidad. Si hay un pájaro, en la naturaleza, si suenan pájaros, implica que no hay peligro alrededor, no hay depredadores. Entonces, claro, eso se relacionaba muy bien con lo que Zorra Dorada, la obra de Elisa Forcano, quería contar. Entonces dije, vale, ¿qué pájaro introduzco? Zorra Dorada, color dorado, rojizo, petirrojo. Entonces, claro, es un poco... Me gusta mucho el sonido de los pájaros. En El desconocido de Laura Garmo también hay un pajarito que está relacionado con el color del personaje, uno de los personajes y demás. Todo tiene ahí un sentido, pero sí, los sonidos de los pájaros es algo que me gusta mucho. Me gustaría acabar con un fragmento de Silencio de John Cage, ediciones Árdora 2018, traducción Marina Pedraza. Un sonido es agudo o grave, suave o fuerte, de un timbre determinado, dura un cierto tiempo y tiene un envolvente. Es agudo, es grave, está en el medio, es suave, es fuerte, hay dos, hay más de dos, es un piano, ¿por qué no lo es? ¿Era un avión? ¿Es un ruido? ¿Es música? ¿Es más suave que antes? ¿Es supersónico? ¿Cuándo parará? ¿Qué va a pasar? ¿Es tiempo? ¿Es muy corto? ¿Muy largo? ¿Mediano? Si tuviera algo que ver, ¿sería teatro? Mil gracias, Beni. Es un placer tenerte aquí y disfrutar este tiempo contigo por muchas más veces. Muchas gracias, Mariana. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Eso no es. Mientras tanto, vayan al teatro.